Admiro mucho lo que estáis haciendo por esas gentes y soy la primera en sorprenderme por lo que estáis consiguiendo. Pero es vuestra lucha. Y no todas estamos dispuestas a seguir vuestro camino. No es mi lucha. Y solo hay un camino, el de la obediencia. Bueno, en Semana Santa, cuando yo vivía en familia, las que nos pasaban por televisión, alguna película bíblica, ahora no recuerdo ninguna en concreto, pero seguro que había películas que sí que tocaban por Semana Santa. Eso ya ha desaparecido un poco, me parece. Bueno, esta puede ser una buena película. Ya no por la temática, pero sí, el hecho que salga una religiosa en Semana Santa, pues bueno, puede ser una buena combinación. Hermanas, siempre nos hemos respetado hasta hoy, y así debe seguir siendo. No entiendo por qué queréis sacrificar nuestra libertad y por qué razón queréis imponer vuestra forma de servir a Dios. Porque en esta abadía se ha olvidado a Dios. Bueno, sobre todo esto que has dicho, que he estado produciendo, entonces te quita mucho tiempo y vas relegando los proyectos personales, es como que van pasando a un segundo término, cosa que no debería ser así, pero bueno, y de ahí salen los 8 años. Tampoco es una película fácil de producir, la abadesa. Ha costado lo suyo, pero sobre todo el gran motivo es esa duplicidad de productor-director. No pienso seguiros en vuestra locura, ni cambiar esta vida que no he elegido. Estáis en una abadía y no en una prisión. Podéis marchar si lo deseáis. Las semillas, hojeando un libro de historia, me encontré con este personaje, le dedicaban un par de párrafos y era una joven con 17 años que la hacen abadesa en el siglo IX, que la iglesia tenía mucho poder y ella decide ejercer ese poder, seguramente que sin calcular todos los conflictos que le iba a generar a su alrededor. Y a mí me han interesado esos conflictos, pero también el conflicto interior, todo lo que pasa dentro de ella, todas sus contradicciones, todas sus debilidades, que no deja que se hagan visibles, pero que van con ella. Sé que he cometido errores, pero no hay empeño que no contenga riesgos. Los corrió mi padre y perdió la vida, pero arrancó estas tierras a los sarracenos. Su última voluntad fue que yo la repoblase y es lo que he intentado. Se habla de conductas inapropiadas en el convento. Sí, la película la rodamos mayoritariamente en el Castillo de Loarre, en Huesca, que también fue después convento, entonces ya tenía las texturas me encantaban y además ya tenía algunos interiores que ya tenían un planteamiento religioso, ¿no? Había iglesias, había capillas, había una serie de lugares que ya eran religiosos. Y mi idea era, y luego está en la Seula, al principio está en la Catedral Vieja de Lleida. A ver, la idea era jugar mucho con incorporar todo lo natural que encontrásemos, que alimentase la película, intentar que fuese lo menos impostada posible, que fuese muy real, que estuviese sobre todo muy viva. Y ahí, pues aparte de esto, también iluminamos con la iluminación natural de la época, o sea, la luz natural que podía entrar por las ventanas, velas, candiles, fuegos, y después también incorporar la climatología, sobre todo cuando era adversa, cuando al revés de cualquier película que intentas controlar mucho los lugares de rodaje, que sean controlables, que estén aquí, cuando llegaban situaciones de ventiscas, de nieves, de una climatología dura, era cuando sacábamos la cámara, sabiendo que no lo ibas a controlar, porque no sabías la violencia con que iba a venir o la intensidad con que iba a negar. Yo creo que fue un acierto que tanto la luz como todos esos elementos juegan muy a favor de la historia que contemos. El único pecado de esas acusaciones está en las lenguas de los que levantan injurias. ¿Qué más que tenéis que decir? Me han educado en la obediencia y haré lo que el tribunal decida.
Mucho, no lo sabes bien. Yo creo que todos, no solamente yo, cualquiera que hables que estuvo en aquel rodaje te dirá que nunca ha pasado tanto frío, porque aunque íbamos bien equipados, claro, eran muchas horas y sobre todo cuando rodábamos dentro se te metía el frío en el cuerpo. Además, claro, es un edificio de época que no tenía puertas ni ventanas y allí soplaba el cierzo y cuando soplaba el cierzo allí te querías morir del frío que pasabas. Debería haber ordenado que vaciaran ese bosque. Pero así solo añadirás más desdichas a las que ya tienen esas gentes. No les tengas compasión. Ellos no la tuvieron contigo. Y abandona la idea de volver a salir. No siempre tendrás soldados cerca. Pues yo a Daniela no la conocía, no sabía que había alguien como ella. Hice un casting que yo pensaba que sería muy largo porque era un personaje muy difícil y ella estuvo entre las primeras que vino y cuando la vi, hicimos las primeras pruebas, lo vi muy claro. Hay un poco una mezcla de ver un poco la capacidad que tenía para llegar al personaje, para entenderse con las cosas que yo buscaba. Y luego de intuición, o sea, siempre hay un componente de intuición en estas decisiones. Pero vamos, lo vi muy claro y además ya paré, dejé de buscar. Me enseñaron a confiar en la providencia. También a ser prudente. No creo que vuestro lugar se encuentre andando por los caminos. Yo no me marqué llegar a un sitio en concreto cuando escribía el guión, es un poco que sigues a los personajes y son ellos los que te llevan a algún lugar. Sí que me sorprendió cuando acabé de escribirlo los paralelismos que puedes encontrar en el siglo IX con el mundo que vivimos ahora. Por supuesto la mujer sigue luchando por encontrar un sitio en la sociedad que sea más justo con ella, ¿no? Que haya esa paridad de responsabilidades y de derechos. Pero también en aquella época se están generando los territorios que hay ahora y han sobrevivido. Esos conflictos territoriales son muy vigentes en Europa, en España, en muchos lugares de Europa. Hay un conflicto de culturas, siguen vigentes esos conflictos de culturas. Hay una colisión entre diferentes religiones, siguen abiertas esas heridas. Entonces, después de esa sorpresa es el choque, ¿no? De decir, bueno, han pasado más de 1100 años y somos incapaces de resolver esos conflictos, ¿no? Ya podíamos haber aprendido, ¿no? a controlarlos. Eso quiere decir que el hombre es bastante torpe. Divisit lucem ad tenebris. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios a la luz de las tinieblas. Un musical, pues sí, un musical. El siguiente debería hacer un musical. Mira, al final lo que se impone cuando haces una película es el tema. No mira si es género o no es género, mira si hay personajes. A mí me motivan mucho los personajes, casi siempre empiezo a trabajar a partir de los personajes. Y la siguiente película, pues bueno, ya a ver los personajes a dónde me llegan. Solo temo al juicio de Dios.